enfermedad autoinmune, que el propio cuerpo crea anticuerpos contra determinada región del organismo. Está dada por una intolerancia permanente al gluten de la dieta. El gluten es una proteína que está contenida en cereales como es el trigo, la cebada, el centeno, y está muy discutido si en la avena sí o no. En la avena cuando no está pura, porque lo que puede presentar la avena es que tenga contaminación cruzada con estos otros cereales que le mencioné. En individuos que tengan una susceptibilidad genética, porque tiene que aparecer unos halotipos genéticos específicos para que se pueda expresar esta intolerancia permanente al gluten. El diagnóstico es clínico, que exista en la clínica síntomas típicos dados por las diarreas y la desnutrición, o que existan síntomas y signos extradigestivos. Teniendo una clínica se indica un diagnóstico que es serológico, se indican anticuerpos que se nombran anticuerpo antitransglutaminasa, anticuerpo antiendomisio, que son con una alta sensibilidad y una alta especificidad. Si tiene una clínica, tiene los anticuerpos positivos, pues se procede a tomar una biopsia, una muestra de la mucosa del intestino delgado. Antiguamente se hacía de una zona del intestino delgado que se nombra yeyuno, ahora se hace del duodeno, se puede hacer de la segunda porción del duodeno, y se toman varias muestras y se envía al patólogo y se estudia, y hay características específicas para esta enfermedad. Lo que mayormente se encuentra es la atrofia velocitaria. El diagnóstico clínico, serológico y histológico confirman la enfermedad celíaca, pero también está el diagnóstico genético. Este diagnóstico genético generalmente se usa cuando hay controversia entre los resultados que se obtuvieron del diagnóstico serológico e histológico. Puede haber dudas, pues se indica el diagnóstico genético, pero tiene un valor predictivo negativo importante porque es muy específico y hace que si no tiene los halotipos presentes de Q2, de Q8, esas alteraciones genéticas, pues tiene el valor que si no está presente, pues entonces no sería un celiaco. Cuando se tiene el diagnóstico confirmatorio de esta enfermedad, su tratamiento es la eliminación estricta del gluten de la dieta. No va a tener la persona, el niño, el adulto, que tomar algún medicamento específico, no va a tener que ponerse una vacuna, nada de eso. Va a ser un tratamiento exclusivamente dietético, eliminar de la dieta todos estos cereales que contienen gluten. Siempre aconsejo, hay otros muchos alimentos que puede consumir el paciente, porque a veces cuando el diagnóstico viene en los niños, es difícil que el niño vaya poco a poco incorporando esto, porque hay otros niños, él puede estar en una institución escolar, en un círculo infantil, que consumen estos cereales frecuentemente en meriendas, en golosinas, y esto hace una diferencia. Entonces lleva a una educación y una atención interdisciplinaria, no solamente del gastroenterólogo o de gastroenterología, que en este caso es la especialidad que se encarga de dar el diagnóstico, sino que se le suman nutricionistas, nutriólogos, psicólogos y otras especialidades según la necesidad para cada paciente. Siempre con esta educación pues se va creciendo y el niño va adoptando una disciplina, y son en la vida adulta muy disciplinados y muy estrictos con su dieta, y esto hace la expresión de una buena salud. Así que yo siempre digo que estos pacientes tienen otras variantes como el arroz, el maíz, las viandas, todas las carnes, los frijoles,
los frutos secos, pueden comer todos los demás alimentos y puede educarse en hacer platillos, en ellos mismos cocinar, en la familia participar en dietas saludables y que ellos puedan sentirse que su alimentación es diversa